Bueno, pues estamos en la charla Contenidos de la Evaluación para la Admisión a la Docencia y pues esta charla surge de la necesidad de brindar información, de ofrecer información que sea, que tenga un sustento en los documentos normativos y que ayude a quienes aspiran a ingresar al proceso de la docencia, que les ayude en esta preparación que tan necesaria es, tan indispensable es que ustedes tengan los elementos para que puedan estudiar y prepararse mucho. Bien, pues los propósitos de la reunión es buscar que los participantes identifiquen los documentos normativos de este proceso de selección. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el fundamento de este proceso de selección? ¿Cuáles son los fundamentos? Porque son de hecho varios. Y por el otro lado, que también identifiquen, buscamos que quienes nos están acompañando identifiquen los contenidos del sistema de apreciación de conocimientos y aptitudes para la docencia. Son muchos jóvenes que están ahorita, lo vemos en los diferentes grupos, que están en la búsqueda de herramientas para poder sustentar este proceso de selección para participar en él. Pero fundamentalmente, pues yo creo que de manera muy legítima todos aspiran a ser de los primeros lugares, de los primeros que estén en las listas de prelación. Entonces, pues intentaremos acá ofrecer esa información. Esta es una charla fundamentalmente informativa. Ya habrá oportunidad de que con otros colegas pues podamos hacer un análisis de un análisis de la complejidad que encierra este proceso y tal vez de políticas con las que probablemente muchos no estemos completamente de acuerdo, o tal vez contenidos con los que no estemos de acuerdo, pero que en este momento pues no podemos detenernos en eso precisamente porque pues solamente tenemos un pequeño espacio y van a ver ustedes que es mucha la información. Bueno, el contenido que nos proponemos abordar con ustedes, creo que ahí se ve mejor la pantalla, el contenido que les ofrecemos es este. Son 5 aspectos que vamos a revisar. Por un lado tenemos, el primer punto que vamos a abordar es qué pasa o qué pasó en el artículo 3, cómo desde el artículo 3 se redimensiona la figura del docente. El segundo momento que vamos a trabajar es la admisión a la docencia. ¿Cuáles son las características de este nuevo proceso? El tercer punto será el perfil profesional y los referentes del proceso de valoración de contenidos y aptitudes docentes, como vamos a ver. Entonces, en este perfil profesional nos vamos a detener un poquito más porque es algo que suele perderse de vista en todo el proceso de preparación. El punto número 4 en el que voy a explicar un poco son los referentes que los documentos normativos nos están señalando para el estudio y finalmente cuáles son las características de la evaluación. En particular, en los 2 últimos puntos, pues abordaremos la necesidad de que ustedes evalúen las herramientas que se les van ofreciendo en el mercado y en diferentes lados para que valoren si corresponde o no corresponde a lo que el perfil profesional les está pidiendo. Por eso digo que en el punto número 3 nos vamos a detener un poquito más. Bueno, ¿qué pasó con los docentes en la reforma al artículo 3 constitucional? La reforma que tuvimos en 2019, cuyo decreto se publicó el 15 de mayo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación. El siguiente. Bueno, ahí, como ustedes pueden ver, solamente voy a abordar este punto del artículo 3, que es
por supuesto, mucho más amplio y más complejo, y que es justamente el artículo 3º el fundamento de todo lo que se llama la nueva escuela mexicana. Entonces, primero, el primer aspecto que es necesario resaltar es que con la reforma del artículo 3º se redimensiona la figura de las maestras y los maestros. Se les entiende como agentes fundamentales del proceso educativo. Y como todos recordaremos, bueno, este punto es clave porque venimos de una historia de mucha confrontación entre las autoridades de todos los niveles y el magisterio en algunos lugares con la reforma anterior. Entonces, esta revaloración pues pone en el centro también uno de los grandes ejes de esta reforma, así está anunciado, es la atención a las maestras y los maestros. La siguiente. Bueno, lo que sí no cambia es, con respecto a la reforma anterior, es que los procesos de admisión, promoción y reconocimiento del personal, de todo personal que ejerza una función educativa, puede ser docente, director, supervisor, asesor técnico pedagógico, todas estas figuras deben de generar sus procesos de admisión, promoción o reconocimiento a partir de lo que establezca la ley reglamentaria, que es la Ley General del Servicio para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Y entonces, este párrafo 8 establece que estos procesos deben de generarse de manera transparente, equitativa, imparcial, etc. Y este párrafo octavo es justamente el gran fundamento del proceso de admisión. Si ustedes leen con cuidado todos los documentos normativos, pues se darán cuenta que está referido esta idea. No dice párrafo 8, porque esa es una organización personal, pero en el párrafo octavo ahí, este es justo lo que estamos mostrando. La siguiente. Bueno, ahora, de esta reforma al artículo 3º, seguramente todos sabemos que tuvimos la expedición y el decreto de 3 leyes. La Ley General de Educación, en realidad se reforma, pero se deroga la Ley de la Infraestructura, la Ley General de Infraestructura Educativa. Por el otro lado, también se expide el decreto, se expide la ley en materia de mejora educativa, y la que nos interesa de manera particular es la Ley General del Sistema para el Sistema ¿cómo es? Ley General para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Vamos a la siguiente. Bueno, este es el fundamento normativo, lo estoy diciendo realmente muy rápido, sobre el que descansa todo el proceso de admisión a la docencia, que vamos a ver enseguida. Bueno, tal vez esta diapositiva no alcance a verse, pero miren, tratamos de mostrar acá que todos los procesos de admisión y promoción a la docencia están regulados en el título 4 de la Ley General para el Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros. En el título 4 vamos a encontrar que se regula tanto la admisión como la promoción y el reconocimiento para los maestros, tanto de educación básica como de media superior. Entonces, es importante que quienes no han podido acceder a esta ley la revisen, porque el resto de documentos normativos descansa sobre esta base. Esta es la base de la que se derivan los documentos que enseguida vamos a ver y que ya de manera más específica pues van puntualizando sobre cuáles son
los requerimientos para este proceso de admisión. La siguiente, medio calor. Bueno, el punto de partida para todo el proceso de admisión pues fue el calendario que se expidió el 13 de diciembre de 2019 y que va detallando cuidadosamente cuáles son los diferentes procesos del proceso de admisión. Y así también, como está este calendario, está también el calendario para los procesos de promoción y para los procesos de reconocimiento. Todos ellos están establecidos en un calendario que, bueno, con toda esta contingencia, obviamente, pues se trastocó, pero que es importante que todos sepamos que en los futuros procesos, tanto de admisión, de promoción y de reconocimiento, es muy importante estar atentos a este calendario, porque es aquí donde vamos a conocer las fechas en que se van publicando los otros documentos normativos y también las fechas en que se van a expedir las convocatorias. ¿Así? Oh, bueno, creo que no se ve mucho. No se ve mucho, ¿verdad? Ay, nos está fallando la tecnología. Bueno, lo que está ahí es la portada de las disposiciones generales del proceso de selección para la admisión docente. Pero fíjense, las disposiciones generales involucran tanto a educación básica como a educación media superior. A ver si me paro un poquito acá, pero que... ¿Sí me escuchan ahí? ¿Me ven? Sí. ¿Sí? Bueno. Ok, entonces, este es un documento general, como vamos a ver ahorita, que involucra, en este caso, el proceso de selección para la admisión. Y como vamos a encontrar que luego hay un documento que establece disposiciones generales también para el reconocimiento y para la promoción, ¿no? Bien. ¿Vamos bien? Ok. Aquí Víctor me está monitoreando, me está coacheando. Bien, el siguiente. Después de este documento, que es un documento general, tenemos disposiciones específicas para el proceso de selección para la admisión en educación básica. Vamos al siguiente. Ahora, aquí en esta diapositiva, después podemos ver la manera de compartirles el archivo, porque yo sé que es muy complicadísimo, que ahorita aprecien el detalle, pero sí me gustaría referirme a cuál es la diferencia entre ambos. En el de las disposiciones generales encontramos tanto las definiciones generales para todo el proceso, como el establecimiento de los perfiles. Y también aquí están establecidos la manera en cómo se deben llevar los procesos y cómo se deben de publicar los resultados y asignar las plazas en las listas de prelación. Está muy claramente establecido y está explicado con todo detalle. Entonces, por eso nos parece muy importante que ustedes, quienes están aspirando a participar en este proceso, conozcan el contenido de ese documento, porque el contenido claro, por ejemplo, de la asignación de plazas, lo van a encontrar detallado ahí. Y en el documento de las disposiciones específicas, lo que es específico, en este caso para el nivel de educación básica, encontraremos el detalle de cuáles son los procesos, los distintos momentos y los contenidos que es importante cuidar, como lo vamos a ver enseguida.
Bien, entonces tenemos disposiciones generales y disposiciones específicas del proceso de selección para la admisión en educación básica. ¿Bien? No se olviden que si tienen preguntas, dudas, y voy muy rápido, yo sé que es muy complicado, nos encantaría tener la interacción en vivo, pero bueno, pues es muy difícil. Pero pues ahí tienen el chat, por favor vayan dándonos sus preguntas, vayan compartiéndonos sus comentarios para que también nosotros podamos ir retroalimentando o deteniéndonos en donde sea necesario. Bueno, entonces el documento de disposiciones específicas, vamos a entrar, es muy importante porque acá están detallados claramente los 3 procesos o las 3 fases del proceso de selección. Y bueno, quienes están participando ya habrán identificado. Tenemos la primera fase, que es la fase previa al proceso de las valoraciones. Y esta involucró, bueno, pues la emisión de la convocatoria, el preregistro, el registro, la confrontación de la documentación que ustedes presentaron. Entonces, ahí está claramente detallado. En esa primera fase. La que tenemos frente a nosotros, la que está por venir, es la fase que se le llama aplicación de las valoraciones. Y es en la que vamos a detenernos, en esta fase. Porque es la aplicación, se le llama aplicación del sistema de apreciación de conocimientos y aptitudes. Ya vamos a ver cuáles son esos conocimientos y aptitudes que deben ser evaluados. Y la tercera fase que nos plantea este documento es la fase posterior a la aplicación, donde se emiten tanto las listas de prelación como se van asignando las plazas disponibles. Sobre el tema de plazas, bueno, pues había mucho que decir, porque es importante recordar que la ley señala que esas plazas serán las que estén disponibles de acuerdo a los espacios que el propio sistema vaya generando o a las necesidades del servicio. Y es importante comentarles esto porque, bueno, ha ocurrido muchas veces que hay un proceso luego de mucha molestia, porque, bueno, se aprueban estas evaluaciones y luego no se logra acceder a una plaza. Por eso es importante que en el horizonte, en la meta de quienes aspiran a estar en este proceso, pues consideren que no es solo la participación la que va a garantizar un lugar, sino la preparación fuerte, con un total compromiso para que puedan ustedes ocupar un lugar adecuado en este proceso. Bien, entonces tenemos las 3 fases y les decía que ahorita la que tenemos frente a nosotros es justamente la etapa del proceso de valoración de los conocimientos y aptitudes y habilidades docentes. Vamos al siguiente. En este cuadro está claramente detallado estas 3 fases que estamos viendo y cuáles son los factores que se consideraron en la etapa, muchas veces, bueno, primero en la etapa previa al proceso de valoración. Entonces, también esto me parece importante, vamos a ver. Fíjense, les decía en varios momentos, les he comentado a estudiantes de nuestros cursos que era muy importante que leyeran este documento porque en procesos anteriores la definición de qué documento se queda y qué documento no ha sido bastante discrecional a criterio y a juicio de quien recibía el documento.
Entonces, algo que fue muy importante, me parece, es que en esta ocasión contamos ya con un documento pues muy claro, muy normativo, donde se explica, bueno, qué características deben de tener las constancias de los cursos extracurriculares. ¿Qué características deben de tener los comprobantes de la experiencia docente, por ejemplo? Y en este documento están claramente detallados. Bueno, algo que también es importante es que en este documento se establece la ponderación que tendrán cada uno de los factores que se consideran en estos procesos de selección. De manera que es muy importante que ustedes tengan claro esto, que lo tuvieran claro incluso desde el inicio, porque, bueno, fuimos testigos de esta gran preocupación por las constancias, por ejemplo, de cursos extracurriculares, o de dónde consigo constancias. Y si ustedes se dan cuenta, este elemento es importante, pero solamente les da a ustedes el 5% de la evaluación total. En cambio, la etapa 2, que es el instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes docentes, tiene una ponderación del 50%. Por eso es que es muy importante que la preparación que ustedes hagan para estos procesos de valoración pues sea muy fuerte, muy fundamentada, muy comprometida, para que puedan ustedes garantizar el más alto puntaje en este factor. Bueno, entonces, en esta etapa del proceso de admisión tenemos que es muy importante revisar tanto las disposiciones generales como las disposiciones específicas. Y por favor revisen, porque me parece que es un documento que les va a dar mucha luz sobre su proceso. Y que además, como vamos a ver enseguida, un poco más adelante, es que estos documentos forman parte de la bibliografía referida o de las referencias que a ustedes les ofrece la guía para participar en este proceso. ¿Así que? Bien. Les decía yo que nos íbamos a detener un poquito más en este perfil profesional y los referentes del proceso de valoración, porque es algo que en muy pocas ocasiones o los aspirantes lo tienen en muy poca estima. Esa es la palabra, lo tienen en poca estima. Y desde mi punto de vista, que bueno, pues tengo algunos años ya trabajando en estos programas para prepararlos, ¿verdad? Me parece que es un elemento sustantivo el que tengan ustedes claridad en ese perfil profesional. ¿Por qué? ¿Un salto? Fíjense que esta discusión de qué debe de saber un maestro, o incluso cómo se debe de llamar el documento que explique cuáles son los conocimientos, habilidades, actitudes que debe tener un docente, pues es muy diverso en todos los países. En la reforma anterior este documento se llamaba Perfil, Parámetros e Indicadores, e incluso ya en el argot magisterial lo conocíamos como los PPI. Pero en esta ocasión el documento que contiene este perfil se denomina Marco para la excelencia de la enseñanza y de la gestión. Bueno, los términos, por eso les decía que en otro momento podemos discutirlos, porque, bueno, estábamos pues si era calidad, si ahora es excelencia, dejemos en pausa esa reflexión, pero el documento se llama así: Marco para la excelencia
en la enseñanza y la gestión de la educación básica. Y es el documento que establece los perfiles profesionales, criterios e indicadores para docentes, técnicos docentes, directores y supervisores. El perfil profesional para el asesor técnico pedagógico se publicó posteriormente. Ya está también en la página de la UCICAM y ustedes lo pueden ahí consultar. Al igual que todos los documentos. Todos estos documentos de referencia están en la página oficial de la UCICAM y justamente en la pestaña donde usted lo encuentra se llama marco normativo. Bien, bueno, entonces en este marco para la excelencia de la enseñanza vamos a encontrar los perfiles profesionales. ¿Qué se entiende como perfil profesional? Fíjense, la Ley General del Sistema para la carrera de las maestras y los maestros, en su artículo 7º, lo define como el conjunto de características, requisitos, cualidades o aptitudes que debe de tener el aspirante a desempeñar un puesto o función, ¿no? en el sistema educativo mexicano. Entonces, este conjunto de características, requisitos, cualidades o aptitudes, vamos a ver que cobran especial relevancia en todo su proceso de valoración. ¿Qué les van a evaluar? Pues esto, justamente como lo vamos a ver ahorita. Las disposiciones generales, el documento de disposiciones generales del que hemos estado hablando en su artículo 16, considera que en estos perfiles se definen los aspectos que deben abarcar las funciones de docencia y trae ahí una serie de rasgos en los que no me voy a detener porque ahorita los vamos a ver en los dominios que forman este perfil. Entonces, esta es la definición de perfil. ¿Cuál es el propósito? Dicen los documentos, dice este marco para la excelencia de la enseñanza. ¿Cuál es el propósito o dos de los propósitos de establecer perfiles? Uno es, el primero de ellos es ser un marco común que contribuya a generar una visión compartida sobre lo que deben saber, ser capaces de hacer y saber ser los maestros, técnicos, docentes, directivos y supervisores escolares. Y después dirá lo mismo para los asesores técnicos pedagógicos. Entonces, esta discusión de qué debe de saber un docente es una gran discusión, ¿no? Es un gran debate. Y además es un debate que ha sido histórico, pues. ¿Qué características, qué define a un buen docente? Y sobre esto, bueno, también tendríamos mucho que decir, pero siempre me gusta recordar esto que en algunas clases hemos comentado como, bueno, va desde el bien vestir, ¿no? En el imaginario, en la idea, en la cultura popular y en la idea social, va desde que un maestro vaya bien vestido hasta que tenga un lenguaje adecuado, que sepa tratar a los niños, aunque no sepamos bien a bien de qué está formada esa idea, perdón. Entonces, sí, siempre es una discusión. ¿Qué debe de saber un docente? ¿Cómo debe de ser un docente? Pues este documento, que tiene como antecedente los perfiles, parámetros e indicadores que también ya entraron a esta reflexión, intenta generar este marco común. Con los perfiles, los PPI, tuvimos por primera vez en México un perfil profesional que definiera estas características por cada función, porque teníamos, por ejemplo, el perfil de egreso de las escuelas normales, que pues esto es parte de todo plan de estudios, ¿verdad? Pero no teníamos un perfil profesional, por ejemplo, para un director, para un supervisor o para el asesor técnico pedagógico. La primera experiencia que tuvimos fue justamente los PPI.
Bueno, otro propósito, fíjense, ahí está claramente dicho, es que los perfiles profesionales sean referentes de los procesos de admisión, promoción, reconocimiento y formación de maestras y maestras, técnicos docentes, directivos y supervisores. Bien, entonces, ser un referente de estos procesos. Por eso es que es muy importante que los tengamos presentes en todo momento en que estamos preparándonos para estos procesos. Igual me parece que se ve poco. Bueno, este perfil profesional tiene 4 dominios. ¿Sí se ve? ¿Se alcanza a ver? Ok. Tiene 4 dominios. 4 dominios que son los grandes, el primer gran conjunto de rasgos que debe de cubrir un docente. El primer dominio se refiere al maestro o maestra que asume su quehacer profesional con apego a principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana. Este dominio a mí en particular me resulta muy interesante que se haya puesto en primer lugar ahora. Porque, bueno, algo que no hemos dicho es que esta idea del ser docente corresponde a una nueva idea o a la idea que esta administración pública federal ha definido como el ideal de escuela a la que debemos aspirar, que es la nueva escuela mexicana. Entonces, formar a un docente en la nueva escuela mexicana requiere que el docente, vamos a referirnos ahora específicamente a la figura de docente, pues ejerza su función profesional, su tarea profesional, en este marco, en este gran marco filosófico primero, en este gran marco filosófico que nos lo da el artículo 3º constitucional. Por eso es tan importante. Bueno, quienes han sido mis estudiantes por ahí recordarán que yo soy muy insistente en el tema del artículo 3º constitucional. Bueno, entonces, este gran marco filosófico y que conozca el resto de las normas. Pero fundamentalmente, al leer este dominio, uno encuentra ahí que lo que se enfatiza mucho es este enfoque de derechos, ¿no? Que todos los educadores debemos de asumir ya. La educación es un derecho, los niños tienen derechos, debemos de promover los derechos humanos, el respeto, el aprecio y el ejercicio de los derechos humanos, por ejemplo. Entonces, todo esto está descrito en este gran dominio, ¿no? Y que va junto con otros conceptos sustantivos como son la equidad, la inclusión, la interculturalidad. Mucho debate sobre eso, yo sé que podemos tenerlo, pero que sí es importante que ustedes reconozcan que en ese perfil, entonces, en ese dominio del perfil, tenemos este gran conjunto de ideas. En el segundo dominio tenemos que se pide una maestra o maestro que conoce a sus alumnos para brindarle una atención educativa con inclusión, equidad y excelencia. Los conceptos que están definidos desde el artículo 3º constitucional y luego en la Ley General de Educación forman parte de este horizonte deseable de un docente que pues atienda a todas y a todos los alumnos, ¿no? De ahí la idea de inclusión, de equidad y de excelencia. El tercer dominio es una maestra o un maestro que genere ambientes favorables para el aprendizaje y la participación de todas las niñas, niños y adolescentes. Un maestro que genere ambientes favorables. Y aquí, indudablemente, desde el dominio 2, estamos refiriendo mucho al conocimiento del currículo.
Recuerden que el currículo de educación básica es pues, la norma curricular, es ahí donde están establecidos cuáles son los objetivos educativos a los que el sistema educativo mexicano aspira. Finalmente, el último dominio es una maestra o un maestro que participa y colabora en la transformación y mejora de la escuela y la comunidad. Y este dominio, pues, está claramente referido a la organización escolar, a la gestión escolar, a la participación de padres de familia, a la necesidad de incorporar la cultura local a la educación, la enseñanza en las escuelas. Bueno, entonces tenemos que este perfil docente está formado por estos cuatro grandes dominios, que en realidad son cuatro grandes grupos que definen cuatro grandes grupos de conocimientos, habilidades y aptitudes que debe de tener el docente al que el sistema educativo mexicano evaluará. Después del dominio tenemos los criterios e indicadores. Y los criterios e indicadores son muy importantes, son sustantivos para el tema de la evaluación, porque de acuerdo a las definiciones tanto de la Ley General del Servicio de la carrera de maestras y maestros, lo que tenemos aquí es esa definición de lo que deben saber y ser capaces de hacer las maestras y los maestros. Entonces, se organizan además en dominios y son referentes específicos de carácter cualitativo y cuantitativo para valorar la práctica profesional. Esos son los grandes referentes que constituyen la base para los procesos de valoración de sus conocimientos y aptitudes. Ahí lo dice en las disposiciones generales también. Entonces, criterios e indicadores, pues son un subconjunto, vamos a la otra, un subconjunto de características que van derivándose de cada dominio, ¿no? Cada dominio puede considerar varios criterios, 3 o 4, y cada criterio establece una serie de indicadores que son los indicadores de evaluación realmente, los indicadores en donde se especifican las características de manera muy puntual, las características que debe tener una maestra o un maestro en el sistema educativo mexicano. Entonces, bueno, con este esquema traté de mostrarles que esos grandes dominios se desagregan entonces, tanto en criterios como en indicadores, como está aquí en esta lámina, en esta diapositiva, donde hay un ejemplo de esos criterios e indicadores del dominio 2. Hasta arriba pueden identificar ustedes el dominio, lo que está en el segundo orden, con letra negrita, sería el criterio, y lo que está puntuado luego enseguida, con números, son los indicadores de evaluación. Bueno, son indicadores de evaluación, aunque dicen que son los referentes, pero en realidad son la base de su proceso de valoración o evaluación. Bien, entonces hasta ahí tenemos este tema de los perfiles. ¿Qué debe de saber un maestro? ¿Qué debe de saber hacer? ¿Y qué debe de saber ser? ¿Qué aptitudes, qué actitudes deben de conformar a este docente? Aunque es un poco complicado que esto logre finalmente evaluarse de la manera como está planteado, pero bueno, es el horizonte deseable, pues, de estas características del docente. Yo los invito, de verdad, de manera muy, muy enfática, a que ustedes lo revisen y que además participen también en esta discusión. Esto es lo que debe de saber un maestro, habría otras cosas, qué no se está valorando, a qué sí se le da valor, que en la idea de cada uno de ustedes, pues lo tiene o no lo tiene, ¿no? Es pues un debate social que ya se ha dado, pero que me parece que está insuficientemente discutido.
Bueno, entonces, perfiles profesionales. Los referentes para el estudio. Ya sabemos qué les van a evaluar. Ahora, ¿cuáles son los referentes para prepararnos para este proceso? Bueno, muy recientemente, por fin, se publicó esta guía para el proceso de selección para la admisión. Proceso de selección para la admisión en educación básica. El de educación media superior no lo he visto publicado todavía. Para la admisión, no. Hay guías para la promoción en educación media superior, pero para la admisión no me ha tocado ver. No sé si finalmente en 2 o 3 días que no he entrado a la página ya se haya publicado, pero lo dudo mucho precisamente por las condiciones en las que estamos. Entonces, pero sí tenemos ya una guía que orienta el proceso de selección para educación básica. Y otra vez, nos vamos a referir solamente a, la guía recopila mucho de la información de lo que están en otros documentos que hemos estado viendo, hemos estado revisando. Ahí lo encuentran algunos de estos elementos, como cuáles son las fases de este proceso, pero vamos a referirnos ahorita a este sistema de apreciación de conocimientos y aptitudes, que tiene 3 etapas. La primera etapa es el curso que ustedes llevaron de habilidades, o están cursando, de habilidades docentes para la nueva escuela mexicana. Y fíjense cómo cierra ese primer título. Y su acreditación. Porque, bueno, ciertamente el curso ya se llevó en línea, pero hace falta, pues, tener ese proceso de acreditación. Ahorita vamos a ver en qué momento lo van a realizar. Bueno, ahorita vamos a ver porque está más adelante. El segundo momento es el instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes docentes, que como ya dijimos en la ponderación, pues esto tiene el 50% de lo que es su evaluación. Y en la etapa 3 tenemos el instrumento de valoración del dominio de la lengua indígena para quienes participan para estos niveles y este servicio: preescolar indígena y primaria indígena. Entonces, estas son las 3 etapas. Vamos al siguiente. En la guía tenemos ahora un conjunto de documentos que se le llama referentes de consulta. Estos referentes de consulta están divididos en 3 grandes grupos. El primer grupo de estos referentes son los referentes normativos del proceso de selección para la admisión. Y como ustedes pueden darse cuenta, ahí están los documentos a los que nos hemos estado refiriendo. Está el artículo 3º, están los lineamientos generales, los lineamientos específicos, la ley general del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, la ley en materia de mejora continua, entre otros. Entonces, estos son un primer conjunto de referentes que les piden a ustedes revisar, no porque los vayan a evaluar, bueno, no sé si vaya a haber reactivos sobre esto, pero me parece que sí es importante que ustedes los tengan muy claros para que puedan orientar todo su proceso y tengan muy claras, como digo yo, luego las reglas del juego, ¿no? Ustedes están participando en un proceso y aquí encuentran, pues, respuestas a muchas de las dudas que seguramente, pues, van surgiendo. Entonces, este es un primer conjunto de referentes. El segundo conjunto
de referentes, a ver si lo alcanzan a ver ahí, ahí está. Es el referente del curso Habilidades Docentes para la Nueva Escuela Mexicana. Fíjense, bueno, voy a dirigirme a los jóvenes que aspiran a participar en este proceso, que es importante insistir en que el curso que ustedes han llevado en línea, revisaron algunos de estos documentos. Entonces, es necesario que vuelvan a checar y también que consigan los documentos que no formaron parte en sentido estricto del curso en línea. Por ejemplo, el documento de Rosa María Torres, ¿sí? Sí. Que cómo aprender, ¿verdad? Es un documento que ya tiene algunos años, pero que viene bien a cuento ahora para discutir justamente como lo que el título adelanta, qué y cómo se debe de aprender en educación básica. Una discusión por demás necesaria, pero que es muy interesante que ahorita este documento forme parte de la bibliografía que les están solicitando a ustedes que revisen. Bueno, hay documentos más amplios, por ejemplo, el documento de Jimeno Sacristán, el currículum, una reflexión sobre la práctica. Fíjense, es un libro de 1994, que también es importante que revisen. Entiendo yo que estos documentos forman parte de estos grandes de estas evaluaciones que les van a hacer, de los reactivos, que seguramente vendrá por ahí. Hay un documento muy interesante ahí que es el del ITESO, Consejos Técnicos o Comunidades de Práctica. El Consejo Técnico Escolar, que bueno, fue un documento que incluso nos costó un poco obtener, ¿verdad? Sí. Pero que, bueno, ahí están las páginas. Todo esto está en la guía. Ustedes pueden accesar a ellas, a estas páginas que están referidas ahí, incluso desde el documento, desde el PDF de la guía, ¿no? Para descargarlos. Bueno, entonces, este es otro conjunto de referentes, el que tiene que ver con el curso que ustedes llevaron. Y el último conjunto de referentes tiene que ver con, lo voy a leer porque no me lo termino de aprender, referentes de consulta acerca de la función docente en el servicio público educativo. Fíjense que esta es la bibliografía que resulta necesario que ustedes estudien con detalle. Y aquí solamente me voy a detener en un elemento sustantivo, bueno, uno o dos. El primero de ellos que quiero comentar es el de que por fin aquí tuvimos claridad en que el plan de estudios con el que ustedes deben de prepararse es el plan de estudios de aprendizajes clave para la educación básica de 2017, porque hasta ahora había una incertidumbre si todavía seguiría el plan de estudios 2011. Y es interesante que, bueno, hasta aquí aclaramos el punto, porque bueno, no viene una referencia sobre este plan de estudios. Y el otro asunto que quiero comentarles es que en este apartado, en estos referentes, este conjunto de referentes, se consideran muchos documentos oficiales, muchos acuerdos, incluso de programas federales. Entonces, y esto viene a cuento por lo que vamos a ver ahorita, que es importante que tengan ustedes en cuenta, que tengan una intención, un claro propósito al acercarse a estos documentos.
Y para tener clara esta intención es que necesitamos tener junto a nosotros el perfil, el documento el perfil de los dominios, de los criterios y de los indicadores. Porque si no, uno se puede perder en esta gran cantidad de páginas que forman, incluso los acuerdos traen ahí hasta los formatos que deben de llenar las autoridades locales con el Ejecutivo Federal para la asignación de recursos. Entonces, ojo con eso, que me parece que es bastante... puede resultar muy agotador que ustedes entren a esa lectura minuciosa si no se tienen claro o si no se tiene un propósito de lectura, que ese propósito de lectura y de estudio nos lo van a dar los indicadores y los criterios del perfil docente. Bueno, esto es una parte que me importaba mucho resaltar, ¿vale? La otra. Porque tenemos muchos materiales que están circulando. Lo veo en los grupos en los que estoy agregada y me parece, jóvenes aspirantes, que de pronto eso distrae mucho, los puede distraer mucho. Esta guía de estudios, que además, ojalá que las autoridades, la Secretaría de Educación Pública, no voy a hacer un comentario crítico, ¿verdad?, que pudieran detener un poco el abuso, el uso de los logotipos de la propia Secretaría de Educación y de la unidad del sistema de carrera para la carrera de las maestras y los maestros, porque eso confunde mucho. De pronto parece que son documentos oficiales, pero en realidad lo que hay es un uso no adecuado, porque pues, es plagio, ¿verdad? Tomar el logo o logotipo de cualquier institución y ponerlo como propio. Pero bueno, entonces eso confunde. No son documentos oficiales. Y ténganlo por favor en cuenta. En el caso de la Guía de Estudio 2020, que son acuerdos vigentes, bueno, de manera muy adecuada, me parece a mí, muy clara, el autor pone su nombre, es una compilación hecha por un profesor que, bueno, lo pone a disposición y lo circula. Y sí, efectivamente, ahí están los acuerdos, en ese documento que se llama Guía de Estudio 2020, están muchos de los acuerdos de estos referentes que acabamos de decir, pero no están los textos, no están los planes de estudio. Entonces, con esto quiero decir que la invitación es a que ustedes hagan una recopilación personal, una organización personal también de su material de estudio y bueno, pues que se centren en esto, porque pues hay incluso venta de estos materiales, ¿no? Entonces, pues yo los invito a ser muy cuidadosos con esto y que tengan claro y muy en cuenta que los documentos que deben orientar toda su preparación para este proceso, pues son los documentos normativos a los que nos hemos referido. Porque, bueno, pues cualquiera puede decir, bueno, mira, a mí me parece que esto es lo que te van a evaluar. Y entonces confunde. Hay mucha confusión al respecto. Bueno, entonces, estos son los referentes para el estudio. Finalmente, ¿cuáles son las características de la evaluación por las que ustedes van a tener, ustedes van a enfrentar, más bien esta característica, esta evaluación que ustedes pues están por vivir? Vamos a otra vez. Estamos en la fase del proceso del momento de la valoración de conocimientos y actitudes. Como ya vimos, esto tiene que ver con el perfil profesional, criterios e indicadores. Entonces, en este momento nos encontramos y aquí es donde está señalado que la etapa 1 es este curso de habilidades docentes y que la acreditación consistirá en un instrumento con reactivos de opción múltiple.
y que además en este documento de las disposiciones específicas es quien establece esto. Esta acreditación se realizará en la sede el mismo día en que van a aplicar el otro examen. Y la etapa 2, nuevamente, que es el instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes docentes, ustedes tendrán que resolver un instrumento formado por reactivos de opción múltiple y su contenido, lo dice ahí claramente, el documento de disposiciones específicas, el contenido de este instrumento corresponde a los criterios e indicadores que se establecen. Ya los vimos, ¿verdad? La valoración se llevará a cabo en la sede de aplicación. Entonces, bueno, ya deben ustedes de tener todos su ficha y seguramente en la página de los ICAM pues ya les indicarán el lugar y la hora. Bien. Espero que nos estén por ahí poniendo sus preguntas. ¿Sí? ¿Sí hay preguntas? Bien, para que ahorita podamos ir interactuando. Ok, bueno, entonces, ya sabemos, son 2 instrumentos con reactivos de opción múltiple. Vamos al otro. De acuerdo al Ceneval, al Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior, los reactivos de opción múltiple tienen como propósito evidenciar si el sustentante posee el conocimiento o no. Entonces, en un reactivo les pueden solicitar el reconocimiento de conceptos, hechos o principios, o que haya una resolución de determinada situación, manipulación y aplicación de situaciones novedosas, ¿no? En este caso, los conceptos sustantivos que van a estar presentes por ahí seguramente serán equidad, inclusión, interculturalidad, todo lo que es el gran fundamento de la nueva escuela mexicana. Bueno, la siguiente. También los reactivos pueden medir, dice el Ceneval, habilidades cognitivas como el razonamiento verbal, comprensión lectora, la traducción de textos, pensamiento crítico o el pensamiento lógico matemático. Vamos a la siguiente. Entonces, los reactivos pueden valorar 4 niveles de procesamiento cognitivo, que es que se recupere la información, es decir, un reactivo puede valorar si el estudiante tiene el aspirante, perdón, tiene un conocimiento necesario, si el siguiente nivel es si hay comprensión de ese concepto y una situación en que ponga en juego, donde haya un análisis de ese concepto. Y finalmente, el último nivel de procesamiento cognitivo es la utilización de conocimientos. El formato de reactivos del que seguramente va a formar parte de su proceso de evaluación son cuestionamientos, reactivos de cuestionamiento directo, pueden haber reactivos de completamiento, reactivos de elección de elementos, reactivos de ordenamiento y reactivos de relación de elementos. Bueno, esto lo estoy diciendo muy rápido, obviamente que yo lo traigo aquí a la charla porque me parece que es importante que ustedes también analicen las características de los reactivos. Hay que tener un entrenamiento importante en los reactivos, es decir, que tengan claro que no solo se trata de recuperar información, porque circulan también muchos simuladores en donde el centro es este.
tipos de evaluación que el docente debe de conocer, ¿no? Y bueno, ahí pueden haber varias posibles respuestas, pero solamente está pidiendo que el estudiante o el aspirante conozca esto, ¿no? Conozca tenga esta información. Pero también en la evaluación que a ustedes que ustedes van a realizar, pues van a encontrar que hay otro nivel de reactivos donde hay que utilizar ese conocimiento, ponerlo en juego. Y esto es lo que muchos jóvenes que han pasado por estos procesos dicen, es que te viene siempre en situaciones, ¿no? Y hay que resolver una situación, cuál es la estrategia en una situación dada, cuál es la estrategia por la que el docente puede incluir a la niña que está excluida, o puede favorecer una situación puede favorecer la perspectiva de género en el aula, por ejemplo. Entonces, ahí es otro nivel otro nivel cognitivo que les están pidiendo. Por lo tanto, es importante que pues seleccionen muy bien esto que se les da por llamar simuladores, donde están pues una serie de preguntas que no corresponden a las características de los reactivos que el Ceneval elabora y que posteriormente pues son los que ustedes deben de resolver. Los materiales que circulan. Fíjense, le doy al buscador simulador de examen de admisión docente y me arroja 187,000 resultados. Entonces ya no lo quise mostrar ahí, pero es importante que en esta gran cantidad de información o de oferta que hay de simuladores, ustedes tengan mucho cuidado, porque de pronto hay hasta reactivos que corresponden a leyes y a normas de Perú y que, bueno, están ahí puestos como, este es tu simulador para el proceso de admisión. Entonces, bueno, pues esto sería el contenido de esta charla. Creo que a partir de sus preguntas podemos tener una mayor interacción. No sé si Yami las tendrá. ¿Qué dices? Tengo una, si gusta. A ver, ajá. Las disposiciones generales y específicas, ¿las puedo encontrar en internet? Sí, claro, están todas en la página de la UCICAM. Ahí les decía, son documentos oficiales. Ustedes van a la página de UCICAM. En la página principal encuentran una pestaña que dice marco normativo. Me parece que así se llama, marco normativo, pero es algo de normativo. Y ahí ustedes entran y ahí les despliega todos los procesos, tanto de educación básica como educación media superior. Toda la normatividad está ahí. ¿Qué más? Si va a quedar grabado la sesión, sí va a quedar grabada. ¿Va a quedar grabada? Sí, va a quedar grabada. ¿No hay muchas? A ver, bueno, a ver. Sobre los módulos, entiendo yo que son los módulos del curso, ¿verdad? Del curso de habilidades docentes para la nueva escuela mexicana. Me preguntan que si es obligatorio hacer los ejercicios. Pues es necesario hacer los ejercicios. Es una pregunta que he encontrado mucho en los grupos, una gran preocupación. ¿Debemos de subir o no debemos de subir los ejercicios a la plataforma? Y bueno, la respuesta pues la tienen en realidad ustedes, porque los que no somos aspirantes a participar en ese proceso, pues no tenemos acceso a la resolución de todos los ejercicios del curso. Pero sí tengo conocimiento que les ponen una serie de ejercicios, pero no para que no les da la opción de que suban tareas y demás, porque esta parte no es sujeta ahorita de valoración. Acuérdense que en esta etapa que estamos
ahorita por tener, que es la etapa de valoración, van ustedes a tener el proceso de acreditación de este curso. Entonces, ahí es donde, donde pondrán en juego todos sus saberes y conocimientos. Pero sí es recomendable que si tienen ejercicios, pues los realicen, y yo les sugeriría, y todavía más. Pues ya nada más cerramos con nuestros teléfonos de contacto. Tenemos ahí un grupo en Facebook que se llama Admisión y Promoción Docente Chiapas, donde ustedes pueden encontrar información. Ahí vamos a estar publicando y compartiendo pues mucha información que puede serles de utilidad. En la página de Forma también, si le dan ahí, si nos siguen, pues siempre tendrán ustedes esa información. En la página de Forma publicamos tanto del sistema de carrera de las maestras y los maestros, como información educativa en general. Ahí está nuestro teléfono, correo electrónico, el celular. El teléfono fijo en este momento pues no está habilitado porque pues no estamos realmente en funcionamiento en la oficina, cada quien estamos en casa, como todo el mundo, pero en el resto de los medios nos pueden encontrar. Pero una pregunta más, sí. A ver. Del programa 2017 de aprendizajes clave, ¿qué apartado sugiere leer? Inclusión, principios pedagógicos. Todo. Miren, yo insisto mucho en que el conocimiento del plan y los programas es la columna vertebral de todo docente. Sí hay que leer el plan. En el plan ustedes encuentran los fines de la educación, los principios pedagógicos, el mapa curricular, las horas lectivas, la organización, la estructura del mapa curricular. Ese es el plan de estudios. Pero además, todo eso hay que leerlo, hay que estudiarlo, hay que tenerlo claro. Y además hay que revisar los programas de las áreas de formación académica, de los campos de formación académica y de las áreas de desarrollo personal y social. Y además, algo muy interesante en los referentes que les acabo de compartir es que hay un documento ahí que tiene que ver con autonomía curricular, que también forma parte de la bibliografía. Parecía que autonomía curricular no era un tema de mucho interés, pero bueno, ahí está la referencia. Entonces, sí hay que entender la estructura del plan de estudios y además los programas. En los programas, indispensable entender propósitos, entender la organización, si están, ahora que tenemos 2 niveles curriculares, si son ámbitos y prácticas sociales del lenguaje, entonces, o si son ejes y no me acuerdo cuál es el de otro de matemáticas, pero bueno, esa organización de los programas es fundamental que ustedes la conozcan, la comprendan, y el enfoque, los enfoques pedagógicos, porque a partir del enfoque pedagógico es que ustedes van a poder resolver esos reactivos cuando les digan, a ver, ¿cuál es la mejor manera que la docente o el docente debe de intervenir para lograr que el alumno que no entiende el algoritmo de la multiplicación llegue al aprendizaje esperado, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la estrategia? Y les van a dar una serie de posibles respuestas, pero la manera en cómo van ustedes a seleccionar esas respuestas pues tiene que ver con el conocimiento que tengan del enfoque pedagógico. Bueno, entonces, pues sí, es importante que revisen todo el programa. Es la columna vertebral. También es una súper recomendación que les hago, ¿no? El plan de estudio 2017, muchos todavía no le han entrado al estudio, porque, bueno, cuando había un conocimiento del 2011, ya se había logrado, bueno, hay cambios importantes. En los programas hay continuidades también, entonces con esas continuidades, si tenemos un conocimiento del 2011,
pues ya tenemos una fortaleza ahí. Y hay que atender como los aspectos que no se conocen mucho, ¿no? Entonces, sí, todo hay que estudiar todo el documento. Bueno, la parte que yo obviaría es cómo se construyó ese plan de estudios, porque definitivamente creo que si algo va a cambiar, pues va a ser eso, ¿verdad? Estamos en otra política educativa, entonces no creo que a esto se le preste mucha atención, no creo que haya un reactivo de que cuántos foros educativos se hicieron para diseñar este plan de estudios, por ejemplo, ¿no? Pero que también forma parte incluso de un apartado amplio del plan de estudios. Muy bien, pues estimados maestros, maestras, pues los invitamos a que nos sigan, a que estemos en comunicación. Es un gusto estar con todas y con todos y pues los veo en la próxima. Hasta luego. Último comercial es que también hay muchas dudas sobre el proceso de promoción horizontal para quienes son docentes ya y nos han dicho, bueno, ¿cuándo tenemos información sobre estos procesos de promoción horizontal o lo que era antes la carrera magisterial? Pues la información que les puedo dar es que no hay información todavía, precisamente porque toda esta situación de contingencia atrasó mucho todos los procesos, ¿no? Y retrasó también la publicación de documentos que ya estaban programados. Pero pues, seguramente pronto tendremos noticias, entonces en las páginas y en los grupos, pues por ahí les estaremos informando. Pues les deseo que tengan una excelente tarde y hasta pronto.